responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750 en una nueva emisión de su programa Contigo Andrés Velázquez. Hoy miércoles 3 de junio del año 2020. Gracias a nuestro amigo y saludo a nuestro amigo Jaime Nestares en la dirección general del programa, a ese equipo de RCR, Ulixa Arcaya en la producción general, a Catherine Manzano y Luis César Umbría en la producción y en los controles José Gregorio González. Este programa lo puedes ver y oír a través de vía Twitter y Periscope por RCR 750 y por internet vía RCR TV y a través del canal YouTube RCR. Bueno, como siempre, nuestro cordial saludo a toda nuestra audiencia, nuestro fraterno saludo, toda nuestra solidaridad, y también está con nosotros, como siempre, pues, nuestro compañero, también conductor del programa, Luis Trincado. Saludos, Luis. Saludos. Muy buenas tardes, Andrés. Vía telefónica desde Guayana, yo desde Caracas, una nueva emisión de Andrés Velázquez contigo, pendientes de comunicarnos con nuestros oyentes habituales en este programa que llega gracias a la casa que vence al silencio, que a pesar de todas las amenazas, de todas las represalias, de todo, hace un esfuerzo inmenso por convertirse en una ventana de libertad. Así es. Sí, bueno, Luis, y yo creo que tenemos que comenzar el programa con el tema de la gasolina, porque fue tanta la expectativa que el régimen creó. Hubo celebraciones, transmisiones en vivo y directo a través de el canal de propaganda de ellos, Venezolana de Televisión, a través de sus redes y bueno, y todo el monopolio informativo que tienen, celebrando, incluso izando la bandera iraní allá en el centro de Caracas para aplaudir la llegada de los buques iraníes con gasolina. Generaron toda una expectativa para la población, diciendo que estaba resuelto el problema de la gasolina. Y bueno, tú tienes reportes, yo tengo mis reportes de aquí mismo de Guayana, pero tengo también los reportes de Lara, tengo los reportes del Zulia, tengo los reportes de la ciudad de Caracas también, tengo reportes de Aragua, de Carabobo, en fin, reportes prácticamente de toda Venezuela, donde las colas son para ponerse a llorar, Luis, para ponerse a llorar. Las colas son kilométricas. La gente tiene que pasar, el que creía que podía echar incluso gasolina rápidamente en esas estaciones llamadas premium, bueno, se equivocaron, porque allí también el largo de las colas es impresionante, porque claro, en la gasolina que ellos llaman regulada, que definen como más barata, bueno, sencillamente allí rápidamente en 3 y 4 horas esa gasolina desaparece. Y me da la impresión entonces que puede ser que es deliberado el propósito de que se acabe con régimen, para que todo el mundo trate de refugiarse entonces en las otras estaciones de servicio premium, esas que venden a 0.50
dólar el litro de gasolina. Y bueno, y la gente, si el régimen creía que el pueblo iba a comer el anzuelo, de que iba a estar y contento porque llegaban algo de gasolina, bueno, se equivocaron, porque vayan a las colas a oír lo que dice la gente, vayan a las colas a percatarse, disfrácense. Maduro se debería disfrazar, y Cabello y los Rodríguez disfrazarse y pasearse por las colas para que oigan lo que dice el pueblo venezolano en esas colas, la calentura, el malestar del pueblo venezolano. No les mordió el anzuelo. Y esas visiones vergonzosas, diría yo, que esas imágenes vergonzosas que pusieron en televisión, izando bandera iraní, celebrando la llegada de gasolina importada, bueno, lo que termina quedando es en el ridículo, primero porque no resuelven el problema de la escasez de gasolina. Eso es yo más importante en esto. Para mí lo importante no es ni siquiera el precio, porque al fin de cuentas aquí la gasolina habrá que ponerle precio correcto cuando haya la posibilidad de que se produzca gasolina aquí en Venezuela. Cuando todo esto se corrija, cuando concluya esta dictadura y se le ponga fin a toda esta tiranía que vive el país, aquí, bueno, habrá que hablar del precio de la gasolina. Por eso no me detengo a meterme con el precio. Mi problema es que haya gasolina. Mi problema es que Venezuela producía gasolina. Mi problema es que Venezuela tenía las refinerías más importantes, las más poderosas de América Latina, refinerías que producían gasolina, bueno, hasta para exportar aquí en el país, que cubrían todo lo que era el mercado interno de todo nuestro parque automotor, y nos quedaba gasolina. Eso ocurría en Venezuela. Teníamos una PDVSA poderosa, de tal manera que Maduro, con esta gasolina iraní, no nos va a venir a marear ahora con el tema, bueno, de que tenemos gasolina y que todo el mundo está feliz con eso. Señor, aquí el fondo de todo este problema es el hecho de que PDVSA fue destruida. El punto es que antes producíamos la gasolina y ahora no la tenemos. Y la pregunta que yo haría hoy a estos usurpadores: ¿van a resolver el problema de la escasez y la no producción de gasolina en el país trayendo gasolina de otro lado? ¿Van a resolver? Yo los reto, los desafío a que resuelvan el problema de la escasez de gasolina trayendo gasolina de otro lado. Y precisamente de un país que está sancionado, de un país que está acusado de terrorismo, y no solamente acusado, sino comprobadamente acusado de terrorismo. Esas relaciones que Venezuela se buscó para resolver o para traer los litros de gasolina para tratar de seguir durando unos días más en el poder, para seguir atornillándose en el poder. Entonces, esta gasolina iraní, yo diría, no resuelve el problema de la escasez, no resuelve el problema de la corrupción, porque se sigue prestando la gasolina para que unos militares corruptos y unos enchufados corruptos ahora también le saquen su ganancia a la gasolina y en dólares. Y tampoco resuelve, sino que más bien promueve el bachaqueo con la metodología que están aplicando para el expendio de la gasolina. Y, por supuesto, mucho menos resuelve el problema de la producción interna que llegó a cero en Venezuela. Esa es la realidad. Y eso no lo puede ocultar el usurpador Maduro. Eso no lo puede ocultar ninguno de sus miembros de ese gobierno usurpado. Ninguno puede ocultar esa realidad.
no pueden maquillar esta situación dramática que vive el país con la falta de gasolina, que, bueno, por supuesto, y lo vamos a tocar también, no se trata ya solo en el tema de falta de gasolina, sino la falta de todo en Venezuela. Luis. Bueno, es que sobre este tema de la gasolina hay demasiada información y demasiadas conclusiones que proporcionar, porque el problema no es solamente la anécdota vivida y explicada por cada uno, porque hay mil variantes, que es lo de siempre. Estamos frente a un conglomerado criminal que usurpa el poder, que ha convertido cada uno de los rubros y de las necesidades de los venezolanos en un negocio para sus aliados, para el entramado, para ese tejido social corrupto que ellos han creado, los enchufes, que bachaquean con absolutamente todas las necesidades del pueblo. Es decir, el pueblo se encuentra sin gas, bueno, hay un bachaqueo del gas, hay todo un entramado de corrupción alrededor del gas. Falta gasolina, la gasolina es también propicia para crear toda una red de bachaqueo, de corrupción. Lo mismo sucede con el agua en estos momentos. Hay sectores de Caracas que llevan más de 26 días sin agua, y yo refiero el caso de Caracas porque hasta ahora, lamentablemente, por cierto, la provincia, es decir, el interior del país ha sufrido graves momentos y sigue sufriendo, de lugares donde inclusive ya desapareció el servicio de agua por tubería, pero en Caracas ya se están viendo zonas de la ciudad que llevan más de hasta 30 días o más sin servicio de agua por tubería, y eso también se ha convertido en una red de bachaqueo. En el caso de la gasolina hay otro elemento que sí me gustaría que pudiésemos desarrollar, que es el hecho de cómo viene, cómo llega, producto de qué decisión política del régimen, que termina siendo verdaderamente un desafío con implicaciones geopolíticas sumamente graves, como es el hecho de haberlo importado del régimen iraní, otro régimen sancionado. Luis, sí, dime. ¿Y cómo la pagan? ¿Cómo están pagando esa gasolina? Claro, ahí está. Y es que el pago de la gasolina se hace a través de un oro de sangre, producto de la devastación y de las masacres que genera la explotación de oro en la zona del arco minero del Orinoco, es decir, el arco que nosotros definimos desde hace mucho tiempo, y nuestro diputado Américo de Gracia, como arco minero de la muerte. Es decir, con un oro absolutamente ilegal, porque se extrae de forma ilegal al no entregar en cuenta al Banco Central, que no tiene ningún control acerca de un bien de la nación, como es la extracción del oro, se pagan con un oro de sangre a aquellos que le están proporcionando la gasolina a Irán, con otras implicaciones muy graves, porque por ahora no podemos asegurar lo que sea en todos los casos, pero ya ha habido reportes de muchos automovilistas que han tenido problemas con vehículos desde el momento en que repostaron, que se abastecieron de ese tipo de gasolina, que hay algunos que dicen que tiene un octanaje muy superior, hay otros que dicen que al contrario, tiene el octanaje correcto, pero no tiene los aditivos necesarios para el tipo de vehículos al que está acostumbrado el parque automotor venezolano. Es decir, que hay todo un conglomerado de irregularidades alrededor de esto, pero yo quisiera, porque ahora vamos a tener que ir a nuestro primer corte, quisiera, Andrés, que nosotros nos dedicáramos un poquito a ver las implicaciones geopolíticas que tiene que ver el reto a los Estados Unidos y a todos los países europeos que apoyan a Juan Guaidó, en el sentido de la provocación que significa que dos gobiernos o dos regímenes bajo sanciones por violación de derechos humanos, por crímenes y por narcotráfico y otras irregularidades, que se hayan puesto de acuerdo
para este golpe de efecto, porque efectivamente, como tú dices, no tiene forma Nicolás Maduro de surtirle gasolina a los consumidores venezolanos por tiempo indeterminado, no va a tener la posibilidad. Es más, no llegaron todos los barcos que estaban en camino. Esa es otra información que muchos oyentes desconocen. Solamente llegaron 3 o 4 de los 6 barcos que estaban en camino, porque 2 de ellos de manera liberiana, pero por agencias griegas, tuvieron que dar media vuelta producto de las advertencias de lo que iba a recaer como sanciones sobre llevar la gasolina. Es decir, que hay una gran campaña publicitaria, pero en el fondo Nicolás Maduro no solamente no va a resolver el problema, sino que lo está agudizando y yo creo que se le puede revertir. Vamos a ir al primer corte de este programa y ya regresamos, Andrés. Vale. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado tanto de adultos como de niños. De hoy, Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente hoy miércoles 3 de junio y en cuarentena. Continuamos haciendo el programa, como todos saben, vía telefónica, con las dificultades que representa, pero al fin y al cabo, bueno, más allá de eso, venciendo todo obstáculo para tratar de mantener informados y expresar nuestro criterio en relación a la problemática que buena falta hace en este monopolio informativo que tiene el régimen y que gracias a RCR tenemos esta ventana abierta para comunicarnos con todos ustedes. Ciertamente, Luis, al final, para el primer corte hiciste el planteamiento relacionado con el tema internacional. Bueno, yo creo que vale la pena detenernos un poco allí para ver la situación, porque buscarse de socio a los iraníes es, sin duda alguna, involucrarnos temas de geopolítica mundial en problemáticas que hasta ahora no eran ajenas a los venezolanos por el tema del terrorismo y toda la confrontación que se ha tenido con los iraníes. Un país sancionado igualmente, un país que, por cierto, tiene o va en baja, en descenso, también su producción petrolera, y hay quienes sostienen que este envío de gasolina iraní, esto que llegó, se debe gracias a que, bueno, ya no tenían ni mercado ni cosa, o mejor dicho, que por el coronavirus y los confinamientos y la inmovilidad de la población tenían unas reservas que pudieron enviar para acá. Pero bueno, tú conoces bien el tema internacional, tu trabajo generalmente ha estado centrado en ese terreno internacional. Coméntanos, Luis. Sí, una de las cosas que llama poderosamente la atención es que pareciera que
que hay un juego de poderes que va más allá del tema necesidad de petróleo de Nicolás Maduro. Fíjense que de todas maneras en algún momento, Andrés, vamos a tener que relacionar lo que el sentido común de la gente en la calle presentía. Nos metieron en una cuarentena por lo del coronavirus con muchísima antelación a al pico de contagios. Es decir, en Venezuela Maduro y sus voceros venían diciendo no hay contagiados, hay muy pocos, con todo y eso una cuarentena generalizada. Y curiosamente, ahora que verdaderamente ya se está reportando más de 150 casos diarios, es decir, que ha subido el nivel de contagio, que indica por las versiones de gente que trabaja en el mundo sanitario, que hay una especie de avance muy fuerte del coronavirus. Casualmente justo llega la gasolina iraní, empieza el expendio de esa gasolina con todos los altibajos que ya sabemos y que hemos comentado, y se flexibiliza lo del coronavirus. Es decir, ahí también tenemos que analizar en algún momento qué puede estar pasando con eso. Ahora, a nivel internacional, obviamente estamos frente a una guerra hemisférica donde China, Rusia, Turquía y sobre todo Irán en este momento están desempeñando un papel de confrontación directa, no solamente con Trump, como algunos lo quieren presentar de una manera muy esquemática, sino que en el fondo se trata de un combate global contra lo que ellos llaman, contra lo que esos sectores llaman, esos gobiernos llaman el mundo occidental o la cultura judeocristiana occidental. Es en ese contexto que se está desarrollando inclusive y que explota lo que sucedió en Minneapolis, que por supuesto que es condenable, pero estamos viendo el cariz político ideológico que en las redes y que a nivel internacional se está desarrollando. En ese contexto, Nicolás Maduro busca, a través de su agente principal de relación con el régimen chiita iraní, que es Tarek El Aissami, precisamente lo nombran como el hombre especial para la materia petrolera. Entonces, una persona que no sabe de petróleo, que esté metido en ese tema, obviamente no es por razones estratégicas ni de solucionar el problema de la gasolina ni el problema de la producción petrolera, sino utilizar el petróleo, la gasolina, como un arma arrojadiza en lo que ellos tienen en la cabeza como en la lucha antiimperialista. Y es en ese contexto donde los venezolanos estamos siendo como especie de cobayas en un laboratorio de experimentación del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI. Recordemos que hace muchísimos años Juan Carlos Monedero y Juan Pablo Iglesias de Podemos, españoles, vinieron a Venezuela, estuvieron en Venezuela y tuvieron la desfachatez, una declaración pública que yo recuerdo que le hicieron, inclusive salió mucho en los medios españoles, donde Juan Carlos Monedero decía: Venezuela es un campo de experimentación para el socialismo del siglo XXI. Si a eso unimos que toda la parafernalia de la propaganda, del discurso y de la narrativa es proporcionada por Cuba, que tiene un principal interés en que Maduro no salga del poder, estamos entonces los venezolanos frente a un problema sumamente complejo que no se limita simplemente a decir, bueno, hay que hacer tal cosa. Bueno, ¿será que habrá que hacer un montón de cosas para poder liberar a Venezuela de esta tragedia? Dentro de esas cosas, tener claro en qué escenario está Venezuela en este momento. Lo de los tanqueros petroleros iraníes, obviamente es una provocación que pareciera que los Estados Unidos está sabiendo manejar. Por supuesto que no es al gusto de la emergencia que tiene el pueblo venezolano. Y es por eso que ahora dejar bien claro, poner en evidencia y combatir la narrativa de Nicolás Maduro es imprescindible. No se va a
resolver el problema de la gasolina, porque no tiene forma Nicolás Maduro de restablecer la producción, y mucho menos cuando el pueblo venezolano está absolutamente incapacitado a nivel general de tener unos ingresos suficientes para poder pagar esa gasolina. Solamente un grupo, digamos, privilegiado y unas familias que requieren de esa gasolina y que hacen unos esfuerzos extraordinarios a costillas de sacrificar muchísimas cosas para poder trabajar. La prueba que no se quiere solucionar el problema de la gasolina, Andrés, está en los productores agropecuarios, que no están recibiendo ningún tipo de aliciente para poder desplazarse. Es decir, ¿cómo es eso de que tú subsidias la gasolina? Además, ¿qué forma de subsidio es este? Sino por el carnet de la patria, que en el fondo es el premio a meter en el PSV. Es el único sitio del mundo, el único, donde eres subsidiado si tienes el carnet del partido de gobierno. Y por lo tanto... Luis, no, que toca el tema de los agricultores, y por cierto, toda Europa, viendo información de toda Europa, uno se encuentra, ahora que discuten un presupuesto, la Unión Europea, para darle ayuda a todos los países europeos, uno de los puntos fundamentales de ese soporte económico que le van a dar está dirigido fundamentalmente al tema de la producción de alimentos, al tema de los productores agropecuarios, agrícolas, pecuarios. En Venezuela a eso no se le para. Ninguna atención, ninguna medida, nada, cuando deberían ser, ante esta situación de hambruna que tenemos, estar atendidos en primera línea. Un tema que vamos a seguir desarrollando cuando regresemos de este segundo corte de nuestro programa. Ya volvemos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero, su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Continuamos de vuelta con ustedes en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy, miércoles 3 de junio. Programa, donde estamos abordando precisamente el gran tema nacional, lo que conversa el pueblo venezolano y lo que subyace detrás de todo esto, que es el tema de la gasolina, de dónde lo trajeron, cómo lo han pagado. Todo eso está
presente en este tema de gasolina. Y creo, Luis, también que eso nos da para abordar el tema del salario. Claro, evidentemente. Sí, porque efectivamente yo he dicho que no me voy a meter con el precio de la gasolina, sino, oye, que esta gente generó una expectativa que no puede cubrir, y la gran preocupación o el gran tema de interés de los venezolanos es que Maduro no puede maquillar esto con gasolina iraní. Maduro acabó con el país, y más allá del costo que tenga la gasolina o como la estén vendiendo, yo tengo que obligatoriamente ponderar con el salario de los venezolanos, el salario de los trabajadores. Yo no sé si quienes nos están oyendo en cualquier parte del mundo o de Venezuela o en la ciudad capital saben que a los trabajadores de Sidor, Benalún, Alcasa, les pagan, o de CBG, la casa matriz, le pagan con una mortadela y un par de pollos. Esos son los salarios. ¿Y qué es eso? Eso contraviene toda nuestra ley del trabajo y nuestra constitución, que habla que el trabajo de un trabajador tiene que ser remunerado en moneda, en la moneda corriente del país. Y, por supuesto, también contraviene los acuerdos internacionales que tiene firmada Venezuela con la Organización Internacional del Trabajo, que habla del trabajo decente, que habla de la remuneración adecuada para el trabajo. Imagínense ustedes al nivel que llegamos, que el trabajo en Venezuela o se está regalando o sencillamente está siendo remunerado con unos artículos para comer, en este caso en empresas básicas con una mortadela y 2 pollos. Eso es esclavitud, eso es regresar al tiempo de la esclavitud, donde el amo, el dueño del esclavo, bueno, le en contraprestación del trabajo prestado en la hacienda por los esclavos, bueno, sencillamente les pagaba con la comida, que fueran a buscar allí al negocio, y siempre endeudado. Bueno, le daban techo, cosa que en este caso ni siquiera eso tenemos. La situación en ese sentido es retroceso, grave, y yo creo que el tema de gasolina vale la pena entonces también resaltar que está expendiéndose gasolina en el país más arruinado del planeta, en el país más pobre, en el país que tiene la hiperinflación que más tiempo se ha sostenido en toda la historia de todas las hiperinflaciones en el mundo. Esta es o ha sido la hiperinflación más larga que hayamos tenido, donde los sueldos se pulverizaron, mejor dicho, no existe salario. El trabajo prácticamente no se remunera en Venezuela. La condición social del trabajo se perdió. La situación es grave. Hoy un trabajador tiene que pensarlo, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy pidiendo cola, haciendo esfuerzo para la empresa para que me den los 2 pollos, o me quedo en la casa y gano más quedándome en la casa, pues? Entonces, la situación es verdaderamente grave, y este tema de la gasolina y los costos y todo esto, bueno, sencillamente, y cómo se está cancelando esto, bueno, tiene que ver y viene al caso con relación a la situación económica que hoy vive el país. Claro, aparte que, Andrés, fíjate tú, hace poco el economista José Toro Hardy expresaba por las redes que una de las características que impide no solamente la reactivación económica, la producción, es decir, la conclusión es que estamos ante una devastación absoluta de la capacidad de supervivencia de la ciudadanía venezolana, es que es un caso absolutamente excepcional que está viviendo Venezuela, de vivir 30 meses consecutivos bajo una situación de hiperinflación. No hay antecedentes
salvo el caso de Zimbabue. Pero en el mundo, en el hemisferio occidental, no hay antecedentes de un país que haya podido mantenerse 30 meses seguidos bajo un marco absoluto de hiperinflación. Y comentaba como un hecho sumamente llamativo, que simplemente la subida del monto de la gasolina, la subsidiada, es decir, la que no se consigue, o de la que se consigue muy poco, que es la gasolina, a 5,000 bolívares el litro, que además solamente te lo entregan si muestras el carnet de la patria, en el caso de que la haya, está cotizada a 5,000 bolívares el litro, es decir, que ha recibido un aumento, una subida de 45 millones %, lo cual es una broma abismal. 45 millones %. 45 millones %, porque pasa de ser 0,0001, o sea, 5 bolívares a 5,000 bolívares el litro. Es decir, es un aumento absolutamente loco, es que por supuesto no es entrar en el debate de si es lo que haremos a futuro. Obviamente no se podrá regalar la gasolina como se estuvo haciendo durante un tiempo y convertir al tema de la gasolina. Pero y no olvidar regalar el trabajo, Luis. Así es, pero es que en este momento los trabajadores, los que tienen que acudir, a juro, a su trabajo, no solamente están regalando el trabajo, sino que muchos de ellos están pagando por poder asistir al trabajo, porque las tarifas del transporte público van muchísimo más allá de la posibilidad de acudir al trabajo todos los días. Es decir, que el marco es infernal. Y obviamente, cuando dicen que todos los caminos llevan a Roma, bueno, todos los caminos de esta situación no pueden llevar a otra conclusión, que hay que salir, hay que deponer esta tiranía, que hay que salir de este marco de situaciones, y que pareciera una consenso internacional de que esta situación es insostenible, pero sin embargo, por supuesto, el pueblo venezolano, la ciudadanía en general, no puede ver esto sino con una absoluta desesperación, porque pareciera que los tiempos de la política internacional, los tiempos de la diplomacia y los tiempos no son los mismos del hombre común, del ciudadano común, que tiene que sortear la supervivencia diaria, que forma parte además también de un plan macabro y siniestro, Andrés, para tener a la gente totalmente aterrorizada, pendiente de poder sobrevivir todos los días. Si tú estás tratando de sobrevivir diariamente, ¿cómo vas a estar ocupado de estar protestando, de estar manifestando, de correr el riesgo, que esa es otra, de una represión brutal, cuando el mundo se alarma por supuesto que una absoluta injusticia? Lo sucedido, por ejemplo, en Minneapolis, uno también tiene derecho a preguntarse, bueno, ¿y dónde están todos esos indignados cuando aquí en Venezuela masacraron a más de 380 manifestantes a bocajarro las fuerzas represivas del régimen, y no vimos que hubiese un movimiento mundial de solidaridad como el que está, ni un escándalo? Es decir, que hay muertos de primera y muertos de segunda y muertos de tercera, según sean las modas, ¿verdad? Sí, Luis, y lo que está ocurriendo, por ejemplo, yo creo que hoy, bueno, aprovechamos hoy porque la causa R lo hizo público, pero igualmente tú, yo, nosotros repudiamos, condenamos y rechazamos, por ejemplo, lo ocurrido ayer con el padre de el procurador especial José Ignacio Hernández, con sus padres, allanada su casa, unos señores de la tercera edad que merecen todo el respeto. La gente recientemente se llevaron a otro colaborador
de Guaidó, a él y a la familia. Ya los pusieron en libertad según vi en redes, pero se los llevaron preso a toda la familia. Esto es una cosa impresionante. O el caso de los jóvenes allá de Lara, detenidos, este caso que alarmó a toda Venezuela y al mundo, donde un joven con condición especial, bueno, una juez, un fiscal se confabularon para enviarlo a prisión. Entiendo también ya lo soltaron, pero los otros están igualmente detenidos, ellos y otros más, por el simple hecho de protestar caceroleando para que llegara agua, luz, gas o contra los cortes eléctricos en el estado Lara. Esto es una situación de represión, que yo aprovecho que tocaste el tema represivo, para no dejar pasar, por supuesto, esta situación grave que también en materia represiva estamos viviendo, porque forma parte del salvajismo, forma parte de la crueldad, forma parte de todo ese aparato represivo del cual dispone el régimen para sembrar terror en la población y que, como has dicho, no sea capaz de protestar o reclamar derechos constitucionales que tiene. Así es. Y aprovechando que hiciste mención del procurador José Ignacio Hernández, vaya la expresión de este programa de toda la solidaridad con él, porque sabemos por qué lo están atacando de una manera tan brutal. Sabemos su posición política de defender los intereses de Venezuela, de enfrentarse a la situación de los bonos de PDVSA, de enfrentarse a la situación del oro venezolano que está en el banco en Inglaterra y haber luchado para que esos bienes no caigan en manos de Nicolás Maduro, cosa que no le perdonan, por supuesto, y como él no está en Venezuela, no está en territorio venezolano, eso no impide la represalia al estilo nazi, porque yo recuerdo, por lo que me comentaba la familia que vivió la ocupación de los nazis en Francia, que cada vez que no podían los nazis detener a un activista, a uno que estuviera en la resistencia, entonces los nazis lo que hacían era fusilar o detener o tomar las represalias contra sus familiares, porque así funciona el fascismo general, y este régimen tiene toda la conducta de los regímenes de discriminación política, de discriminación de todo tipo y de persecución a todo aquel que luche en su contra. Andrés, llegó el momento de nuestro tercer corte y luego, cuando regresemos, tendrás las palabras finales para nuestros oyentes. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial en los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por RCR.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Bueno, llegamos a la parte final del programa, su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a todos los miércoles. Y en esta parte final del programa quiero hacer un comentario para todos sobre un ruido que viene o un rumor que ya comienza a correr, y sobre todo porque aquellos interesados en morderle el anzuelo, o mejor dicho, hacerle el juego a la dictadura, vienen acariciando. Es el tema de las elecciones parlamentarias, Luis. Sí. Ya hay gente por allí. Acabo de ver a este diputado corrupto, a este que sobornaron las empresas estas de los clubs, y lo pusieron a viajar a Parra, a este payaso diputado que pusieron a presidir una asamblea que no existe, sí, ficticia para él. Entonces, este ya está convocando bajo el pretexto de que, bueno, pongámonos por encima de las diferencias políticas y vengan los que forman parte de la comisión de designación del Consejo Nacional Electoral para reunirnos y designar. Yo la quiero decir como lo siento, quiero hacer el comentario como lo siento. Cuidado, yo alerto, y en ese sentido expreso abiertamente mi desacuerdo como parte de quienes apoyan a esa asamblea y a Guaidó, mi desacuerdo con que de este lado del sector demócrata vayan a sentarse con esos bandidos ahora a designar Consejo Nacional Electoral. Cuidado con eso, porque eso sería sencillamente caer en la celada de Nicolás Maduro. Esa es una carta que tiene este usurpador para jugársela, y yo estoy seguro que la va a jugar. Mantenerlos en confinamiento lo más que pueda, el mayor tiempo posible, y luego anunciar la convocatoria de elecciones parlamentarias con el cuento de que constitucionalmente proceden. Y yo me pregunto, ¿constitucionalmente no proceden también las elecciones presidenciales? Que son las son las que están pendientes desde el 2018. Así es. Y si quieren la Junta, pero elecciones parlamentarias solas, es sencillamente aceptar la cohabitación, es sencillamente legitimar la usurpación de Maduro, y es tragarse lo que se ha dicho hasta ahora por parte de la oposición de la ilegalidad del simulacro y el fraude cometido por Maduro el pasado 20 de mayo del año 2018, cuando él solito se autoeligió presidente sin la participación de ningún sector opositor. Eso, ojo con eso, una situación que a mi modo de ver es muy delicada y de la cual ya podemos nosotros señalar que con eso estamos en desacuerdo. En Venezuela el voto no vale nada, y lo digo yo con autoridad moral, con propiedad, porque el pueblo del Estado Bolívar, que me eligió su gobernador, sencillamente fue pisoteado su voto. Lo puede decir Juan Pablo Guanipa, que fue electo gobernador en el estado Zulia, y por no írsele a arrodillar a la espuria y inconstitucional asamblea constituyente que se nombró, y que para hacer una constitución y no ha elaborado todavía un solo artículo. Bueno, por eso desconocieron el voto de los zulianos. Entonces, bueno, ¿ante qué estamos? O el voto que se le desconoció al alcalde Ledesma y a todos los alcaldes del país que han sido sustituidos, a los que ellos les da la gana sustituir, los sustituyen. O le pusieron sencillamente alcaldes y gobernadores unos protectorados que no tienen otro propósito sino el de burlarse de eso que llaman la soberanía popular, que es el derecho del pueblo a elegir, que lo convocan a un acto electoral,
va, vota y ese voto tiene que elegir a alguien y eso tiene que respetarse. Pues en Venezuela eso no existe. De manera que para que haya una elección con garantías en Venezuela, Maduro tiene que estar fuera del poder. De lo contrario, es imposible acompañar una convocatoria como esa. Eso lo dejo con suficiente claridad meridiana para que se sepa que en la causa R no estamos dispuestos a acompañar un planteamiento como ese. Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa. Yo quiero agradecer a toda nuestra audiencia en cualquier parte del planeta donde se encuentren y, por supuesto, agradecerle nuevamente a Jaime Nestares, a nuestra amiga Wilixa Arcaya, a nuestra amiga Catherine Manzano, a Luis César Umbría y a nuestro amigo José Gregorio González en los controles por, estar aquí firmes en esa ventana abierta para comunicarnos con Venezuela y el mundo. Buenas tardes a todos y nos escuchamos y vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.